el día de hoy les hablaremos sobre los temas de la unidad 4 de la materia de Historia 2, que son la colonia, el derecho indiano, las autoridades indianas y la administración de las instituciones coloniales. Como primer punto tocaremos el tema de la colonia. La colonia va del siglo XVI al siglo XIX. Se habla de que España controló América, pero no solo se centra en que fue una conquista, sino se habla también de que tuvo asentamientos en nuevas culturas, religiones. ¿Sabías que existían diferentes divisiones sociales dentro de la colonia? Los primeros eran los peninsulares, que eran españoles que llegaron a México. Después tenemos los criollos, que eran hijos de españoles que nacieron aquí en México. Un dato curioso sobre ellos es que no podían tener los mismos trabajos o los mismos lugares que los peninsulares. Después tenemos la mezcla. La primera mezcla es entre los africanos y los españoles, que son los mulatos. Después tenemos la mezcla entre los españoles y los indígenas, que son los mestizos. Hablaremos sobre la economía en la época colonial. El mercantilismo fue parte de ellos. La riqueza se medía entre oro y plata. El objetivo de España era acumular metales para ser la máxima potencia. La minería también fue parte. Todo giraba en torno a la extracción masiva en minas como Potosí y Zacatecas, usando sistemas de trabajo forzados. El monopolio no se quedaba fuera. América solo se podía comerciar con España. Estaba prohibido vender o comprar a otros países, lo que disparó el contrabando. El derecho indiano fue este conjunto de normas que buscó resolver estos problemas prácticos y proteger a los indígenas. Aunque muchas veces no se cumplía la ley o la aplicación, esto dependía mucho del Consejo de las Indias, de los virreyes, de los cabildos y las audiencias, lo que generaba una diferencia entre la ley y la ejecución. Aunque había muchas contradicciones, esto dejó una herencia jurídica ya que apoyó y influyó en la organización política que tenemos hoy en día. Y como lo pudimos observar, pues el derecho indiano también fue algo innovador, ya que intentó darle cierta validez a las costumbres de los indígenas, pero siempre y cuando éstas no intervinieran o criticaran a la Iglesia Católica ni a la máxima autoridad, que en ese momento pues era el rey. Y pues esto es muy importante porque nos mostró que los españoles no llegaron a imponer un sistema jurídico, sino que intentaron adaptarse poco a poco a las costumbres, siempre y cuando, como ya lo había mencionado, estas pues no afectaran al sistema jurídico de la colonia como tal que intentaron pues establecer. Estos crearon mecanismos como para poder evitar abusos de poder y pues también como para poder supervisar a los funcionarios españoles, en este caso, con respecto a todo lo que se hacía y más cuando tenía que intervenir acerca de temas con indígenas. América se convirtió en el territorio más importante y más extenso del Imperio Español, ya que después de 1492, con el descubrimiento de Cristóbal Colón, este se convirtió en una de las colonias más importantes de España. La ubicación de América del Norte sería México, California, Nuevo México y Texas. Y como América Central podemos encontrar a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y en el Suramérica podemos encontrar a Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina. Estos territorios se organizaban por virreinatos. Tenemos el de Sudamérica, que era el de Perú, tenemos el de Norteamérica, que era la Nueva España, y por último tenemos el de Cuba, que era importante por su ubicación en el mar Caribe, que ayudaba a las rutas para que hubiera comunicación con España y América. El derecho indiano. Fue el conjunto de normas jurídicas creadas por la corona española para poder regular la vida política, social y económica en América a partir del siglo XVI, por lo que no fue solo un código, sino una recopilación de aquellas leyes, reales cédulas, ordenanzas emitidas por el rey y consejos de Indias. Surgió ante la necesidad de adaptar al derecho castellano, como lo serían las 7 partidas, conjunto de leyes medievales que regulaban la vida en España, pudiéndolas adaptar a la realidad de los pueblos indígenas, ya que estos sí mantenían sus propias estructuras sociales y políticas, por lo que incluyó normas para regular su trato, y en 1680 toda esta normativa se organizó con las principales disposiciones vigentes en los territorios de América.
Como bien sabemos, la Casa de Contrataciones en la época colonial ayudó a España a fortalecer y organizar la economía con América, así fortalecer también su economía y el orden colonial. Pero lo que a veces no se menciona es que también al centrar todo este poder en la corona, limitó la libertad de la economía a estas colonias y a la libertad de poder dividirse como que esta economía, y así fue creando estos monopolios y abusos tanto en la economía como en el poder. Donde tenemos la máxima autoridad, el rey y el consejo. En la cúspide del sistema se encontraba el rey de España, quien era la máxima autoridad legislativa y judicial. Para auxiliarlo, para este mismo se creó el Consejo de Indias, órgano encargado de elaborar leyes para América, proponer el nombramiento de funcionarios y resolver de última instancia los asuntos judiciales más importantes. Para esto mismo teníamos las reales audiencias. En América, los tribunales superiores eran las reales audiencias, que actuaban como máximos órganos judiciales en cada territorio. Sus funciones eran resolver apelaciones en materia civil y penal, vigilar a virreyes y gobernadores, gobernar internamente en audiencia del virrey y aplicar el derecho indiano y de manera supletoria el derecho castellano. También teníamos los tribunales locales. En niveles inferiores existían alcaldes mayores y corregidores que administraban justicia en provincias y pueblos, los cabildos que tenían funciones judiciales en asuntos menores y los jueces eclesiásticos que resolvían cuestiones religiosas y familiares conforme al derecho canónico. Por último, el virreinato fue una pieza clave en la colonia española, ya que ayudaba a controlar grandes pedazos de tierra. Los virreyes eran principalmente militares, nobles y clérigos influyentes nacidos en España. El cargo duraba aproximadamente de 3 a 6 años, pero podrían tardar más tiempo en el poder si es que le caían bien al rey. Entre las ocupaciones del virrey estaban que mandaba el ejército, defendía el territorio de piratas, además de supervisar la justicia. Además, una de sus tareas más importantes es que se encargaban de que la plata llegara bien y completa a los barcos que partirían a España, además de ayudar a construir iglesias y nombrar autoridades religiosas menores.